Di hola, que hace mucho tiempo que no sales. Soy Alba de Virgi y en este canal hablamos sobre técnicas para aprender a dibujar, sobre cómo crecer como artistas y también sobre cómo planificarnos el día para poder tener tiempo para ilustrar. Ya casi somos 100 personas suscritas en este canal, así que si te suscribes y das me gusta a mis vídeos, no solo me ayudas a llegar a más gente, sino también a seguir creando contenido para este canal. Muchas gracias por estar aquí y ahora vamos a ver esos trucos y consejos que nos van a hacer la vida con los acrílicos mucho más fácil. Todos los trucos y consejos que os voy a contar ahora han sido consecuencias de mis errores y cosas que he ido aprendiendo, sobre todo también en el último vídeo que hice un Paint With Me con acrílicos. Aprendí muchísimas cosas en el proceso, sobre todo de cosas en las que me equivoqué de orden o me equivoqué en general, ahora vamos a ir viendo, pero son cosas que quiero contaros para que no os pasen ni me vuelvan a pasar a mí, o eso espero. Una de las primeras cosas que aprendí con los acrílicos, esto ya me pasó hace un tiempo cuando hice mi primera ilustración en acrílicos, me pasó que se me secaban muy rápido y esto me hizo perder mucha cantidad de pintura, me hizo desperdiciar mucho. Entonces lo que podéis ir haciendo para pintar, si estáis por ejemplo una mañana o una tarde entera pintando, ¿vale? Podéis ir rociando con un spray de los típicos de plantas, que es para rociar agua. Entonces vais rociando las pinturas y eso permite que se mantengan húmedas. ¿Qué pasa si quieres dejar las pinturas una noche entera porque te quieres ir a dormir, como me pasó en el último vídeo, y estás cansada y no quieres seguir? Entonces lo que puedes hacer es envolver la paleta de colores con todas las pinturas con un papel film. Esto te permitirá que la mañana siguiente puedas quitar el papel, lo guardes porque no es cuestión de tirar plástico así a lo tonto y puedas seguir pintando. También otra cosa que puedes hacer es, esto quizá va un poco en contra de lo que he dicho antes, que no me gusta desperdiciar pintura, pero esto te permite mantenerla mejor, que es aprender un poco a calcular la pintura que vas a necesitar. Entonces, si necesitas relativamente poca pintura, échale un poquito más porque esto te va a permitir que no se seque tan rápido. Si hay más pintura, será mucho más complicado que se te acabe secando lo que has echado. En cambio, si solo tienes una capa de acrílico en la paleta, a los 15 minutos ya va a estar seca. Otra cosa que aprendí, punto 2, esto lo vi durante este último vídeo. Como pudisteis ver, el vídeo estaba grabado de manera cenital, todos los materiales, la pintura, todo estaba en el suelo, incluso yo estaba en el suelo, y eso hizo que tuviese muy mala postura durante todo el proceso de ilustración. Estuve de rodillas, tumbada, estuve en cuclillas, no sé cómo estuve porque realmente estaba tan centrada en pintar que no me fijé en la postura que tenía. ¿Eso qué pasa? Que luego te duele todo, básicamente. Y la verdad es que no sé cuántos años más podré seguir haciendo estas tonterías. La conclusión es que cuando quieras pintar con acrílicos u óleos, por ejemplo, uses un caballete porque al final la postura que necesitas tener es lo más erguida posible y luego no te va a doler nada, porque al final un proceso de ilustración son muchísimas horas. Son muchísimas horas y lo más seguro es que te metas tanto en el proceso que ni te des cuenta que te duele algo, la verdad, y es importante. El tercer consejo es sobre los colores que uses. Como pudiste ver en el último vídeo, usé los colores primarios más el blanco y el negro. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay ningún tipo de obligación moral, ni artística, ni absolutamente ninguna de saber utilizar y mezclar primarios desde el primer momento, sino que lo que puedes hacer perfectamente es que si tienes ganas de pintar con acrílicos y tienes claro que quieres hacer un tipo de ilustración tipo paisajes o quieres hacer caras, te puedes comprar directamente los tonos de colores que te van a ir mejor para eso. Por ejemplo, si quieres hacer paisajes, cómprate tonos naturales, tonos verdes, tonos terráceos, algún amarillo y algún azul para poder compensar colores. Ahí puedes hacer pruebas de empezar a mezclar
pero no hace falta que vayas directamente a comprarte el cian, el amarillo y el magenta para ver si sabes hacer las mezclas de colores que tocan. No hay ninguna presión en eso y si queréis ahora vemos un poco cómo funciona a nivel básico por si queréis probar, no porque tengáis que hacerlo, ¿vale? Veamos los puntos básicos para empezar a mezclar con acrílicos. Lo más importante de todo es que siempre que mezcles no empieces nunca por los colores oscuros, ¿vale? Por ejemplo, ahora verás que siempre empiezo a mezclar con el amarillo y a partir de ahí pues le pongo un poco de rojo o le pongo un poco de azul. De esta manera conseguimos naranjas y verdes. Entonces, como el negro, el azul es el que digamos que se pone último y en una cantidad muy pequeña. Siempre que quieras crear colores, empieza por los tonos más claros. De ahí sacamos el blanco, el amarillo, el rojo, el azul y el negro en este orden. Aquí ahora estamos trabajando con colores puros, de modo que no estamos trabajando nada de luces, pero si os interesa y queréis ver un poco más de información con esto, puedo hacer un vídeo aparte en el que lo vaya contando todo un poco mejor y explique cómo hacer colores pastel, por ejemplo. Aquí tenemos el resultado de la paleta con algunas mezclas. Es un punto de partida y a partir de aquí irás viendo que puedes crear colores infinitos. Un mini consejo es que con acrílicos lo que podéis hacer es pintar un color encima de otro cuando están secos. Por lo tanto, lo que os recomiendo es empezar de lejos a cerca. Por ejemplo, si estás haciendo un bosque, empieza con el cielo y las montañas del final de todo y empieza con los planos medios y los planos que estén más cerca. De este modo lo que vas a poder hacer es hacer el cielo, hacer las montañas de fondo, que se seque, pintar por encima, pintar los planos más de cerca, que se seque y hacer los detalles lo último cuando ya todo está seco y te va a quedar todo mucho más rico y te va a quedar como una ilustración mucho más profunda. Es importante también tener en cuenta la cantidad de agua que usas cuando estás utilizando acrílicos. Lo que tenemos principalmente en mente es que el agua se usa solo para las acuarelas y los acrílicos ya están húmedos, por lo tanto no hace falta que utilicemos agua, pero sí que es necesario utilizar. No en tanta cantidad como cuando utilizamos acuarelas, pero sí que necesitamos agua para tener, uno, los pinceles limpios y dos, tener los pinceles húmedos para que el trazo corra en el lienzo. La verdad es que esto te sirve tanto para poder pintar bien como para después poder difuminar bien los colores y que te quede todo más uniforme. Es muy importante que los pinceles estén húmedos porque si no el trazo se queda como cuando untas poca mantequilla en una tostada, pues queda igual, queda como que tienes que ir raspando el color y eso no es bueno ni para el pincel, ni para el lienzo, ni para tus nervios. Otro consejo es el tipo de pinceles que puedes usar para pintar acrílicos. Aparte de cualquier tema ético en el que me niego a utilizar pinceles que tengan origen animal, creo que es absolutamente innecesario utilizar animales para pintar, básicamente, y para cualquier cosa. Entonces lo que he visto es que también los pinceles sintéticos absorben mucho mejor el color de los acrílicos y te permiten tener los mismos resultados o incluso mejores que pinceles de pelo de animal. Esto es algo que es muy común, siempre hemos pensado que las cosas de origen animal implica que tienen mejor calidad porque son más caras, porque esto es lo que se ha pensado siempre, pero no es así. Ahora mismo hay pinceles y son la mayoría pinceles sintéticos que tienen una calidad impresionante y yo siempre he utilizado pinceles sintéticos y los resultados que he conseguido con ellos no solo me gustan mucho, sino que no he echado nunca de menos nada de origen animal. Así que lo que te recomiendo es que tengas unos cuantos pinceles diferentes, sintéticos. Los míos, por ejemplo, son de la marca Artify, son muy baratos y los tengo así como los pinceles más de uso diario. Y luego siempre puedes tener 1, 2, 3 pinceles que sean un poco más caros, de calidad superior, para cuando queramos hacer piezas que tengan un poco más de relevancia o que tengan que ir expuestas a algún sitio, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante y es cuando termines de pintar. O
O sea, es extremadamente importante si es que quieres hacer otra pieza con ese mismo material, que lo limpies todo bien. Esto de verdad que es que lo aprendí el primer día en el que no limpié las paletas inmediatamente después de terminar de pintar y los acrílicos se secaron en la paleta y lo que tuve que hacer fue rascar y no, bueno, hay gente que quizá le gustará, pero a mí no. Entonces la paleta, una vez terminéis de utilizarla, la ponéis en agua porque el acrílico se va a ir muy fácil si aún está húmedo y le echáis agua directamente. Y los pinceles, lo que yo hago es ponerlos en agua tibia, así se va mucho mejor la pintura y cualquier resto que tenga. Y luego los seco con una toalla para que quede bien la forma del pincel, para que luego no, si un pincel es así, no se me quede así. Y luego es importante también que durante el proceso de ilustración no se os quede ningún pincel con acrílico fuera del agua, porque esta vez me ha pasado, se me escapó un pincel, tuve que lavarlo con quita esmalte y no estoy nada orgullosa de ello porque el pincel no me ha quedado bien, pero bueno. Antes de terminar quiero dejar algunos consejos un poco más rápidos, que es: no hagas nada nunca de memoria, es imposible aprenderte los colores si no los estás memorizando al 100% y te puedes estar horas para memorizarte algo que quieres pintar, así que si es con acrílicos, no es simplemente un boceto que tú quieres reinterpretar, hazlo siempre con referencias. Luego, no te fíes nunca del color que estás viendo directamente cuando estás pintando, luego cuando se seque va a ser más oscuro. Lo digo para que no oscurezcas más de la cuenta y luego te encuentres que tienes una pintura casi negra. Y luego, por último, para mezclar los colores, lo que podéis hacer es ir probando a ver lo que os funciona mejor, y es que tengáis diferentes herramientas. Hay gente que le va mejor tener una espátula para poder mezclar, hay gente que le va mejor mezclar directamente con el pincel. Yo prefiero 1000 veces el pincel, pero esto es algo que tenéis que descubrir por vuestra cuenta y probando y viendo lo que os gusta y lo que no. Hasta aquí los consejos para pintar con acrílicos, espero que os hayan servido y al menos alguno no lo supierais. Y esto es importante, si sabéis algún otro consejo, algún truco que queráis compartir, dejadlo en comentarios, porque de la misma manera que yo ahora mismo estoy aprendiendo a pintar con acrílicos, hay mucha más gente que lo está haciendo. Así que lo bueno de todo esto es compartir lo que sabemos, ¿no? Muchísimas gracias por ver el vídeo entero y seguid dibujando.